Shabbat Shalom, amados hermanos, Ajim, Javerim, que nos están siguiendo por esta vía de internet. Bienvenidos sean todos a esta reunión de Shabbat que semana con semana el Ministerio Virtual Internacional, la Unidad de las Dos Varas, trae para ustedes, siempre con el único propósito de que seamos edificados en Torah y podamos crecer día con día en el conocimiento de Mashiach. Bienvenidos a todos, a los que nos siguen por esta vía en las diferentes naciones del Olam. Agradecemos porque semana con semana hay personas nuevas que se van agregando a seguir estas enseñanzas. Estamos especialmente en este día agradeciendo a una familia Barahona que nos sigue desde Miami. Y asimismo agradecemos a todos los que nos mandan los correos semana con semana. Pues ya el ministerio ha crecido. Agradecemos, no podemos mencionar a todos porque son muchos los que nos escriben, pero pues prácticamente en casi que todos los estados de la Unión Americana, en México y en América del Sur, en Sefarad, nos están siguiendo y esperamos que muy pronto, si el Eterno lo permite, podamos tener un poco de influencia sobre personas de habla inglesa, puesto que nuestro propósito a mediano plazo es que todas estas enseñanzas vayan con subtítulos en inglés para que pues, las personas puedan también de otro idioma podernos conocer. Así que bienvenidos a todos, a los que están acá, bienvenidos, y vamos a tocar esta mañana un tema que pues de por sí es importante porque hay, diría yo que mucha controversia, sobre todo en este mundo, en esta visión, en este mundo en el cual ahora el Eterno nos permite mover, y es en relación a los dones del Ruach HaKodesh. No quiero tocarlos, no los vamos a tocar todos esta mañana, sino vamos a centrarnos específicamente en uno de ellos, que es tal vez el que más controversia pueda dar. Una de las cosas que más a mí me han impresionado desde hace muchísimos años, o me impresionó, fue el escuchar a un cristiano, cuando estábamos en ese mundo, a un cristiano hablando en lenguas. Aunque yo no entendía absolutamente nada, sí recuerdo que me gustaba oírlas y me quedaba muy respetuosamente impresionado, pues convencido estaba en ese tiempo que era Dios hablando a través de un ser humano. Con el paso del tiempo y de ir conociendo las distintas corrientes evangélicas, pues fui descubriendo que no todas las denominaciones aceptaban este don del Ruach. Por supuesto, en aquel entonces le llamábamos Espíritu Santo, y que había incluso pugnas entre ellas, puesto al punto de que los detractores de esta doctrina, digamos, decían que eran lenguas del diablo. Me recuerdo bien que había denominaciones, ¿verdad?, que le llamaban que eran lenguas del diablo, y los otros que la defendían decían pues eran lenguas del Espíritu Santo y que era Dios hablando. Y yo en el cristianismo particularmente me moví en una corriente doctrinal en donde sí las aceptaban. Es más, se practicaba en cada culto. Incluso los pastores mismos, yo recuerdo que incitaban a las personas a que las practicaran durante el culto, ¿verdad? Incluso me recuerdo que los pastores exhortaban a las personas a que las hablaran, por ejemplo, en el desarrollo de un culto. Y hablo de esto porque sé que muchos que nos están viendo por internet están saliendo de ese mundo cristiano, sea católico, sea evangélico, y que también han vivido estas experiencias. Y le decía que tal vez en algún momento se
se daba lo que en aquel, o en lo que en aquel lugar se le llamaba una guerra espiritual, y estos le decían, empujaban al pueblo y le decían: vamos, hermano, vamos a guerrear utilizando nuestra lengua espiritual, ¿verdad? Vamos todos a hablar en lenguas, y bueno, empezaba todo el pueblo el que lo hacía a hacerlo, ¿verdad? Usted recuerda muy bien, creo que todos los que estamos por acá vivimos esa experiencia, ¿verdad? Y ahí estábamos, unos levantando las manos, otros dando vueltas, otros gritando, otros brincando, bueno, pero todos hablando en lenguas, o a lo menos así lo creían. Entonces, cuando se terminaba ese momento, ¿se recuerda usted que pues, se confesaba que había habido una victoria, y que ya Cristo, se decía, había dado la victoria, y bueno, y la gente se sentía, estaba convencida que había obtenido victoria y que había vencido al diablo, ¿verdad? Entonces, y eso era algo de repetirse en cada servicio. Bueno, pues ahora que el tiempo ha pasado, que los años han pasado, y tal vez ahora que yo me puedo detener a meditar un poco sobre las Escrituras sin ninguna influencia religiosa, sino viéndola en el contexto hebreo, he vuelto a meditar lo que es el don de lenguas, y yo quisiera compartirles a ustedes un poco de mis pensamientos, estando por supuesto convencido que no necesariamente tengo que convencer a otros, sino yo solamente, como siempre lo he dicho desde acá, expongo mi pensamiento y respeto mucho lo que otros puedan pensar, y bueno, pues producto de eso es que se da mucha interacción a través de correos después de los temas, donde hay personas que están de acuerdo, otras que no lo están, y compartimos, ¿verdad? Esto es lo importante. Así que yo pues compartiré mis pensamientos, pero usted tal vez tendrá los suyos, los que estamos acá tendrán los propios, y se respetan. Yo quiero empezar, le dije que iba a hablar sobre los dones del Ruach, pero más voy a centrarme en este, aunque vamos a mencionar un poquito los otros, porque sería larguísimo hablar de todos, ¿verdad? Y no nos daría tiempo. Y voy a hablar de ese porque me lo han pedido por correo. Ya en alguna ocasión lo hice hace algunos años, pero lo han pedido porque parece que es algo que no está muy claro, y vamos a tratar de retomar el tema. Yo quiero empezar al revés de como debería de hacerlo tal vez, pues permítame que no se me mueva esto, porque las lenguas, según entendemos muchos, están en el Brit Hadashah, y más específicamente en los Hechos, en el capítulo 2, cuando se dio la Moed, o sea, la fiesta de Shavuot, el Ruach HaKodesh descendió sobre aquellos 120, ¿se acuerda usted? Que estaban en el Beit Bat Hidna, o sea, en el templo, y estos empezaron a hablar en lenguas. Y luego, ya en Corintios capítulo 12, 13 y 14, Sholeach Shaul las enseña con detenimiento sobre los diferentes dones, y en especial sobre el don de lenguas. Yo siempre he creído que todo lo que está escrito en el Brit Hadashah debe de tener contexto en Tanaj. De hecho así es, ¿verdad? Pero debemos de creerlo, de que todo lo que está en lo que la gente le llama Nuevo Testamento tiene base en el Antiguo Testamento, o sea, en Tanaj. Y ciertamente así es. Incluso este tema de las lenguas tiene contexto en el libro del Naví Yeshayahu, o sea, Isaías, y por ahí yo quiero empezar a analizar el tema. Yahweh, por boca del Naví Yeshayahu, le habla a Efraín, que usted sabe muy bien que llegaría a conformar todas las naciones del Olam, todas las naciones de la tierra, y le dice en Isaías 28.1 de Isaías:
ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su esplendor orgulloso, que está a la cabeza del fértil valle perteneciente a los sobrecogidos por el vino. Así empieza Isaías el capítulo, ¿verdad? Aquí el Eterno le está diciendo a Efraín, en otras palabras, Efraín, las naciones, que tiene puesta una corona de soberbia y que su condición al tener puesta esa corona es la de un ebrio. Si lo resumimos en esas palabras, en ese verso, entendemos eso. El Eterno, le digo de nuevo, que está hablando a Efraín, pero sabemos que Efraín hoy son todas las naciones de la tierra. En otras palabras, es el pueblo gentil. Y Isaías está profetizando en ese momento algo que ocurriría después, y le está diciendo a Efraín que tiene puesta una corona de soberbia, y que la condición que él tiene al tener puesta esa corona es la de un ebrio. Le dice que aunque está marchita como una flor, o está marchito como una flor, mantiene un esplendor orgulloso. Es decir, a Efraín, a las naciones, lo domina, lo gobierna un orgullo desmedido y una arrogancia muy grande, que los hace creer que son hermosos, cuando la realidad es que, según lo dice el profeta, están marchitos como una flor, ¿verdad? Eso podría ser una forma de interpretar y resumir ese verso que le acabo de leer. Pero el Eterno dice, en el siguiente verso, en el verso 3, dice: con los pies será hollada la orgullosa corona de los ebrios de Efraín. ¿Ya? Con los pies será hollada. Y profetiza Yeshayahu que viene un día, y este día seguramente es la segunda venida de Mashiach, cuando él sería el que tendría una corona de kabod, una corona de gloria sobre su cabeza. Dice el verso 5: en aquel día Yahweh Sebaot será una corona gloriosa, una diadema brillante para el remanente de su pueblo. Vea usted que siempre insistimos en esto porque lo debemos de tener claro. La mayoría de los Nevi'im siempre hablan de remanentes, no hablan de todos. Y aquí otra vez, de nuevo, el Naví dice una diadema brillante para el remanente de su pueblo. Él también será un ruach de justicia para cualquiera que se siente como juez, y una fuente de fortaleza para los que obstaculizan la matanza. Bueno, entonces aquí el Naví habla sobre la condición de los, a continuación, habla sobre la condición de los líderes de aquel entonces, pero que simbolizaban lo que habría de venir después, los líderes de Efraín, y les dice en el verso 7: y también estos por el vino vacilan, por el licor se tambalean, Kohanim, o sea, sacerdotes, y Nevim, o sea, profetas, vacilan por el licor, desvarían por el vino, dan traspiés por el licor, vacilan en la visión, titubean en la sentencia, pues todas las mesas están llenas de vómito, de fétido vómito, y no queda sitio limpio. Y entonces Yahweh se pregunta en el verso 9: ¿a quién enseña la lección? ¿A quién explica la revelación? ¿A los recién destetados? ¿O a los retirados de los pechos? Se pregunta el Naví, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le está enseñando el Kohanim o el Naví? ¿A quién le está enseñando el profeta
o el sacerdote, o el Cohen. Entonces, a los niños recién destetados, pero a estos les habla con un lenguaje de ebrios. Porque mire el verso 10, sé que las versiones, la mayoría no lo dice así, algunas versiones católicas sí se atrevieron a ponerlo como está escrito en el hebreo original. Las versiones que ya son castellanizadas del griego no lo pusieron, pero el verso 10 dice: pues Saúl a Saúl, Saúl a Saúl, Cau la Cau, Cau la Cau, Seher Sam, Seher Sam. Esto lo tomé de una versión católica, pero revisando el hebreo en sus originales dice igual. Entonces ellos sí traducen correctamente el verso. Sé que las versiones griegas ponen mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Vea usted cómo se oculta en lo que realmente dice el lenguaje que se utilizó para hablarle, el lenguaje de ebrios que se usó para hablarle a Efraín. Fíjese, era un lenguaje de ebrios, recuérdese, ¿verdad? Y el lenguaje era un lenguaje inentendible. Usted no puede entender Saúl a Saúl, Saúl a Saúl, Caul a Caul, todo lo que ahí dice. Pero la versión griega se lo quitó, ¿verdad? Y entonces dice Naví, en el verso 11: pues ahora con labio balbuciente y lengua extranjera hablará al pueblo este. ¿Quién? Yahweh. ¿Quién es este? Pues Yahweh habla, pero el sacerdote o el profeta hablarán con lengua extraña, inentendible para el pueblo. En hebreo ahí el labio balbuciente es una palabra que se pronuncia la E y quiere decir bufón. Bufón, labio balbuciente, bufón. Y viene de la raíz la A, que significa ridiculizar, y como imitando a un extranjero, hablar ininteligiblemente, burla. Fíjese, mire lo que significan las raíces. Entonces note, hermano, que al hablar, que el hablar del sacerdote o del profeta gentil, al enseñar al pueblo, iba a ser un lenguaje ininteligible. Me cuesta decirlo. Me tomo un poquito de agua porque se me seca la boca. A manera de ridiculizar, porque estoy utilizando el significado de lo que dice labios balbucientes, o de escarnecer, o a manera de actuar como un bufón o como un payaso. ¿Quién es un bufón? Un payaso, ¿verdad? ¿A quién se le llama bufón? Se le llama a un payaso, se le llama bufón. Y sin embargo, hermano, el sacerdote, o sea, llámese hoy ministro, llámese hoy profeta, creen estar hablando de parte de Dios. No le comillas a Dios porque ya no usamos esa expresión. Es una expresión no usable por nosotros, pero digámoslo porque allá sí la usan. Entonces creen estar hablando de parte de Dios. Ahora mire este texto que sigue, en el verso 13. Y así el Dabar de Yahweh sonará para ellos como Saúl a Saúl, Saúl a Saúl, Caul a Caul, Caul a Caul, Seher Sam, Seher Sam. Oiga, para que anden y caigan hacia atrás y queden destrozados, apresados y cazados, o cazados, ¿verdad? Esto está en una versión, como le digo, no todas las versiones se atrevieron a ponerlo bien. No sé cómo dirá la que usted está leyendo por ahí. Esa de las Américas sí tiene. ¿Así dice? Enlazados.
Bueno, entonces oiga esto, hermano, la palabra de Yahweh sonará para ellos como algo ininteligible. Ser la Sam, lo que ya le dije. Es decir, la palabra de Yahweh es inentendible para Efraín. Recuerda que él está hablando de Efraín, las naciones. Sonará como lengua extraña, sonará como una cosa extraña. Y algo impresionante para mí es que este lenguaje que es no entendible, que Yahweh propicia según el verso 13 de Isaías, hará que los que la hablen caigan hacia atrás y queden destrozados, dice, queden apresados y cansados. Es decir, que el hablar en lenguas, pero no entenderlas, es parte de un castigo de alguna manera, una disciplina, un castigo de parte del Eterno para Efraín, lo que iba a llegar a ser la gentilidad, ¿no? Entonces, al leer esto rápidamente, a mí me vino a la mente cómo es de frecuente ver en movimientos religiosos cristianos, que personas bajo el poder del Espíritu Santo empiezan a hablar en lenguas y caen hacia atrás. ¿Se acuerda usted mucho de eso? Muchos caían. Aquí dice caen hacia atrás, pero muchos caían o literalmente se iban para atrás, ¿no? Había que agarrarlos. ¿Se acuerda que alguien se ponía detrás para detenerlo? Porque generalmente para atrás se iban. Pero no, que conste, y usted que ya nos sigue, sabe que no lo estamos diciendo por burla, respetamos mucho, pero es que hay que abrir el entendimiento de las personas que están despertando y saliendo para poder saber en qué han vivido y en qué vamos a vivir, ¿verdad? Pero todo esto hay que mencionarlo porque si no, pues quién lo dice, ¿verdad? Lo tenemos que decir, aunque yo sé que para algunos molesta mucho, pero pedimos disculpas, pero hay que decir. Bueno, dice una versión griega que es las Américas, bueno, lo que ya le dije, ¿verdad? Que dice caen de espaldas, se quiebran los huesos, son enlazados y apresados. Entonces, hermano, yo me pregunto si, o estudiando esto, yo me preguntaba y llegaba a la conclusión que no es una bendición, ni poder alguno de parte de Dios, sino más bien es un cumplimiento profético hablado por un Naví que profetizó hace muchos años, siglos, pero que hoy lo seguimos viendo a diario en su cumplimiento. A esto le voy a poner un equilibrio un poquito más adelante, lo que le acabo de decir, que no es una bendición, pero adelantito le voy a poner un equilibrio para que pues equilibremos el concepto, ¿verdad? Fíjese que dice el Naví Oseas, hablándole a Efraín y precisamente a las naciones, dice en Oseas 8:12, que tiene relación con esto que le acabo de mencionar. Dice Oseas 8:12, yo le escribo tantas cosas de mi Torah. Está hablando Yahweh y está hablándole por boca del Naví Oseas, y está refiriéndose a Efraín, las naciones, y dice, yo le escribo tantas cosas de mi Torah, sin embargo, él las considera extrañas, ¿verdad? Y hasta hoy nosotros sabemos y vivimos eso. Usted no le puede hablar de Torah a alguien porque pues para ellos Torah no existe. Torah es ley, y la ley ya fue clavada en la cruz, le dicen a uno, y ya terminó la ley. Cuando que Torah no es ley, Torah es instrucción, es enseñanza. Torah es agua que fluye, Torah es yará, viene de la raíz yará, agua que fluye del interior, no tiene nada que ver con ley, eso ya es un concepto griego que se le agregó, ¿verdad? Pero aquí dice muy claro, algo que lo vemos, pero lo dejó hace mucho tiempo, profetizado. Yo le escribo tantas cosas de mi Torah, sin embargo, o sea, Efraín las considera extrañas. Entonces, aunque la Torah fue dada para todo Israel, y al entender todo Israel estamos poniendo a Yehudá, o sea, a Judá, y estamos poniendo a Efraín como parte de Israel.
La llegaron a tener como cosa extraña. Unos por un lado porque prefirieron la Torá oral y dejaron por un lado la Torá escrita, y otros por otro lado porque consideraron a la Torá como la ley, y ellos, según la doctrina mal enseñada, creen estar caminando en la gracia y por lo tanto rechazan la Torá. Aunque se les hable de Torá, la van a rechazar. Entonces tanto Judá como Israel, Judá como Efraín, de alguna manera rechazan Torá. La tiran por la borda, ¿verdad? Y la consideran como algo extraño. Recordemos, por favor, hermano, que por cierto, que Torá es el Ruach HaKodesh, lo hemos enseñado acá, por lo que realmente cuando se rechaza Torá, se está rechazando al Ruach HaKodesh. Tanto lo hemos dicho en aquellas dos citas del Tejilín 119, 142, mi justicia es justicia eterna, mi Torá es verdad. Y allá Naví Yohanan, creo que es en el primer libro de Yohanan, capítulo 5, verso 6, dice, el Ruach HaKodesh es verdad. Bueno, entonces de ahí ya sale otra enseñanza que hemos dado acá, pero para mostrar, inclusive, que cuando alguien está blasfemando, según lo leemos en el Brit, contra el Ruach HaKodesh, realmente está blasfemando contra Torá, ¿verdad? Y eso ya es algo peligroso y delicado y motivo de otro tema. Bueno, entonces, mire, hermano, teniendo como preámbulo esto que le dije, para entender el trasfondo del tema, ahora quiero que vayamos a ver en el Brit Hadashah una cita que es precisamente el contexto que enlaza lo que acabamos de ver. Por eso le dije que lo íbamos a empezar a ver al revés, buscando en Tanakh donde se hablaba sobre las lenguas, aunque no se diga lenguas, pero indirectamente entendemos que se está hablando de ellas, en lo que acabamos de leer de los hebrios de Efraín. Pero ahora veámoslo cómo lo enlazamos con el Brit Hadashah. Bueno, primero dijo Shaul en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, Corintios 14, verso 20, dijo Shaul, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, en la maldad sean como niños, pero en el modo de pensar sean adultos maduros. Está escrito en la Torá, dice Shaul, por otras lenguas, por labios extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice Yahweh. ¿Verdad? Seguramente Shaul se está refiriendo a las citas que acabamos de ver. Entonces, para poder comprender a fondo el tema en el Brit Hadashah sobre el hablar en lenguas, debemos empezar por donde por primera vez se habló en el Brit. Y usted sabe que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso 1 en adelante, en la festividad de Shavuot, cuando llegó la festividad de Shavuot y todos los creyentes se reunieron en un lugar, dice la escritura que de repente vino un estruendo de Shamaim, como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Bueno, entonces dicen, todos llenos del Ruach HaKodesh, y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Bueno, primero yo quisiera decirle que ahí la palabra lenguas, no podemos analizarlo en hebreo porque no tenemos escritos de los hechos en hebreo.
analicémoslo en griego. Pero ahí en griego la palabra lenguas, que se usa cuando todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y empezaron a hablar en distintas lenguas, la palabra ahí es glosa, que significa lengua o lenguaje. Pero, sin embargo, ahora vea esto, sigamos leyendo, y en el verso 5 dice, acuérdense que cuando los llenó el Ruach y empezaron a hablar en lenguas, dice, empezaron a hablar en glosa, ¿verdad? Bueno, ahora dice el verso 5, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones del Olam. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjese. Ahora, aquí la palabra lengua en griego ya no es glosa, sino es dialectos, con K, ¿verdad? Es una palabra griega, dialectos, que se traduce también lengua, discurso, idioma, lenguaje humano. Dialectos, lengua, discurso, idioma, lenguaje humano. Y por supuesto, se acuerda usted que de dialectos viene según la Academia de la Lengua, viene lenguajes o idiomas humanos. Si usted revisa el diccionario de la lengua. Y en el verso 8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, en nuestro dialecto? Se traduce ahí, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros dialectos de las maravillas de Yahweh. Vea esta diferencia que debe de verse aquí para entenderse. Vea esto, los Talmidim, que eran 120, cuando vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, empezaron a hablar en otras glosa. Pero todos los Yahudim de diferentes países de esa época, que por cierto ya no hablaban hebreo necesariamente, sino otro idioma, del idioma donde habían nacido, porque dice, ahí menciona los lugares de donde habían llegado. Recuérdese contextualmente algo que es importante. No es ahí, sino es por acá. Un sonidito de un reloj. Recuérdese usted, hermano, recuérdese usted por qué había tanta gente de tantos países, pero que eran judíos ancestralmente. O sea, ellos eran judíos, pero vivían en otros países y ya hablaban otros idiomas, pero habían subido a Jerusalén porque estaban cumpliendo Torah. Y según Torah, en 3 fiestas en el año era obligatorio que cualquier judío que se encontrara en cualquier lugar de la tierra de aquel entonces, que no era tan grande como hoy, debía de subir a Jerusalén en 3 fiestas: en Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Y entonces estos, cumpliendo el mandato de Torah, estaban celebrando Shavuot, porque empieza la escritura hablando que era Shavuot cuando les cayó sobre ellos el Ruach HaKodesh. Por eso es que había tanto pueblo judío de nacimiento, de ancestro,
biológicos, diríamos, pero ya habitando otros países y hablando ya otros idiomas, hablando árabe, hablando griego, hablando, pues mire todos los países que ahí están. Ojalá que me dé a entender en esto que le quiero decir, y a los hermanos que nos siguen ahorita, y lo van a ver después. Insisto, los talmidim, a ellos les cayó, empezaron a hablar en otras lenguas, pero ahí es glosa. Pero todos los que los oyeron en su propio dialecto, distinto a glosa. Entonces, estos yacudim de diferentes países, le digo yo, de esa época, pero que ya no hablaban necesariamente hebreo, sino hablaban el idioma del país donde vivían, y que estaban en Jerusalén celebrando el Shavuot, los oyeron hablar en sus dialectos. ¿Qué conclusión yo puedo sacar de esta experiencia? Mire, pues, usted estará de acuerdo o no conmigo, pero los talmidim hablaron una glosa, hablaron una lengua del Ruach, hablaron, es decir, una lengua espiritual, pero los presentes de distintas naciones y de distintos idiomas les oyeron hablar en su dialecto, en su idioma humano. ¿Cómo pasó eso? Es un milagro. En este punto he escuchado yo distintas explicaciones. Unos dicen que acá lo que se hablaron solo fueron lenguas humanas, queriendo negar con esto la existencia de las lenguas espirituales. Y yo las creo que existen, por supuesto. Que haya empezado poniéndole el ejemplo de que a Efraín le hablaron así para confusión, no quiere decir que no crea que haya lenguas espirituales. Sí creo que las hay y que se van a restaurar en este tiempo. Otros dicen que solo fueron lenguas espirituales, otros dicen que incluso eran lenguas angélicas. Bueno, pero lo que nos muestran es que ahí se movieron dos lenguas. Una espiritual, creo yo, que vino del Ruach cuando cayó sobre los 120 también, y que el griego traduce glosa. Y la otra, la que los presentes oyeron en su lengua vernácula, o sea, en la lengua que ellos usaban en su idioma. De esto yo puedo entender que acá se movió el don, uno de los dones del Ruach, llamado interpretación de lenguas. Es decir, los ahí presentes fueron tocados por el Ruach, y en lugar de oír una lengua espiritual ininteligible, escucharon su propio idioma. Eso es interpretación de lenguas, que les tuvo que haber dado el Ruach en ese momento a los ahí presentes para poder entender el mensaje que los 120 estaban dando en una lengua espiritual, que de otra forma hubiera sido oír Saulau, Saulau y todo lo que dice Isaías. Una lengua ininteligible. Ellos hablaron en lengua espiritual, pero los presentes la escucharon como que fuera su propio idioma. Ahí están otros idiomas. Salió lengua espiritual, pero el que estaba, supongamos que yo estaba hablando lengua espiritual porque Coronica cayó el Ruach HaKodesh, pero Amílcar, que es cretense, me está oyendo el griego, pero yo estoy hablando una lengua espiritual. ¿Cómo se entendería eso? Que vos recibiste en ese momento, sin saberlo, la interpretación de lenguas, y a vos el Espíritu te hizo entender lo que yo estaba hablando espiritual en tu idioma, y así en el idioma de cada uno. Y por eso es que les llegó el mensaje igual a todos, pero todos hablaban idiomas y lenguas humanas distintas. Pero todos estaban interpretando el mensaje de las lenguas.
espirituales que está Sí, hablando. pero no necesariamente que ellos se propusiesen en interpretarlo, sino que en ese momento el Ruach hizo que ellos entendieran el mensaje espiritual, pero en el idioma de cada uno de ellos. Porque si no, no tiene sentido que mencione todos los países con idiomas tan distintos y dice, y cada uno los oyeron en su propia lengua. Pero, digamos, si vos lo dejas como espiritual, queda muy ambiguo. Cada quien va a decir lo que se le ocurre. Porque yo entiendo que ellos, cuando oyeron, no oyeron algo y esa palabra que cuesta mucho pronunciar. Sí, ¿verdad? Porque cuesta mucho. Sino que ellos tuvieron que haber oído un idioma, Sí. una lengua, pues. Porque es bien claro que hablaron lengua, que hablaron lengua, ¿no? Que por la traducción que vos pusiste ahí. Porque si yo lo dejo, seguiría, pues para mí, ¿verdad? Con respeto, seguiríamos en el mismo sentido de que a mí se me ocurre que lo que está interpretando aquel es tal cosa. Entonces yo veo esos pasajes como que realmente ellos tuvieron que ver hablar, porque y los oíamos hablar las maravillas. Sí. O sea que ellos estaban entendiendo Sí. lo que estaban oyendo. Entonces, pues es una apreciación muy particular, que ellos lo que estaban haciendo, pues no podemos decir a ciencia cierta que el idioma hebreo es ¿cómo decir? El oficial, ¿verdad? Pero que de alguna manera sí el idioma pues más claro y todo para mí que es el hebreo. Sí. Entonces yo veo que si yo dejo lenguas espirituales es como dejar muy el ambiente, el concepto. Puede ser que sea así. Pero entonces, si yo parto de esa premisa, entonces digo yo, entonces a veces lo que está diciendo Eliseo es tal cosa. Y el otro, entonces sí. Sí lo veo. Sí, no, sí entiendo, sí te entiendo, pero el asunto, a ver, ¿qué vas a decir? No, estoy de acuerdo con el hermano. Yo creo que en ese momento sí fue una lengua entendible para cada uno de los que estaban. Porque era necesario que ellos escucharan las maravillas de, y pienso por lo que dice Corintios, de que dice que las lenguas son dadas, fueron puestas por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces ellos en ese momento estaban recibiendo una revelación en su propio idioma, estaban entendiendo, estaban conociendo las maravillas del Eterno, estaban entendiéndolas en ese momento, porque por lo menos yo me he atrevido a las lenguas que yo sé que hablaba con alguien que habla hebreo muy bien y ya sé lo que dicen. Sí. Y está en hebreo y yo no hablo hebreo, pero las que dicen o lo que significan las que yo hablaba, entiendo que era un mensaje para mi propio ser. Entonces yo veo que como acá había de varias regiones, el Ruach vino, derramó esas lenguas que iban a ser entendibles para la persona, para que pudiera conocer y A ver si yo logro entender qué estás diciendo. Sí, o sea, lo que trato de decir es esto, ok, sí vino una unción, sí vino un poder Pero ¿qué hablaron los lenguas humanas para que los otros oyeran igual y entendieran igual? Sí, vino una cosa. Los 120 hablaron unos en Egipto, que habían de Egipto. No, tiene que haber sido uno. Porque como ahí dice lenguas como, ¿no? Bueno, pongámosle que fue, En ese tiempo el idioma era hebreo, es decir, hay unas versiones que dicen, los oímos hablar en nuestro idioma materno. Exacto. Entonces, si el idioma materno de ese entonces era el hebreo, entonces ellos tuvieron que haber hablado hebreo para que los que estaban fuera pudieran haberlos entendido. O sea, como que es una capacitación que dio el Espíritu para, por ejemplo, yo voy a ir a China y Él me puede capacitar para poder yo venir y hablar el lenguaje de ese lugar, para yo dar a conocer las maravillas.
Sí. No que tenga que venir, yo sí lo entiendo, que tenga que venir precisamente una unción que se derrame sobre la demás gente para que pueda entender lo que yo estoy diciendo, sino una capacitación en mí para yo transmitir una sobrenaturalidad. O sea, para mí eso es sobrenatural, porque todos los empezaron a oír en su idioma natal, que ellos de pronto no lo hablaban, pero el Espíritu les capacitó en ese momento para transmitirles las maravillas. Sí, tal vez lo que a mí me llama la atención para poderlo entender de esta manera es que se utilizan, bueno, en primer lugar se usan dos palabras distintas para definir lengua, ¿verdad? Una es glosa, otra es dialecto. Cuando ya Shaul, adelante, porque vamos a llegar después a ese punto, cuando ya Shaul en 1 Corintios capítulo 12 habla sobre las lenguas y dice: yo hablo en lenguas más que ustedes, sin embargo cuando estoy en la congregación prefiero hablar 1000 palabras, cuatro, como lo voy a leer, pero ahí vuelve a utilizar la palabra glosa, y ya seguramente ahí sí se está refiriendo a una lengua del Ruach, porque ya está enseñando sobre los dones del Ruach. Si quedara yo con el pensamiento que la lengua del Ruach es el hebreo, porque es la misma palabra que se utiliza ya cuando se enseñan los dones del Ruach, entonces ya no estaría yo muy de acuerdo, porque la lengua del Ruach no es el hebreo, ¿ya? Es una lengua espiritual distinta. Por eso tal vez nos estamos adelantando sin que yo les dé la otra parte, porque yo logré entender el concepto total cuando ya entendí lo que dijo después Shaul enseñando sobre los dones del Ruach, y dentro de ellos el don de lenguas, que se usa la mismísima palabra que fue la que se usó cuando los 120 la dividieron. De ahí que yo logré captar o entender que fue una lengua del Ruach, pero que estos otros, porque mire, si algo fue, o mire para los hermanos también que se nos olvida que hay gente que nos mira, pero si algo entiendo yo que fue un castigo, y ustedes no me harán mentir, a lo menos yo pues muy pocas veces o casi nunca vi en el movimiento religioso personas que interpretaran las lenguas. Cada quien a veces hablaba cosas como quería, pero que alguien oyera una lengua del espíritu y la interpretara, yo casi nunca la oí. Precisamente entiendo ahora porque fue uno de los castigos que se le dieron a Efraín, el no poder interpretar la lengua, y de ahí que Shaul adelante dice: si no hay quien la interprete, usted no hable en lengua, porque va a estar hablando cosas inentendibles. Mejor terminemos el tema y al final hacemos un resumen, ¿verdad? Pero entonces mire, para ver el padre de todo lo que se dice, ¿verdad? Pero yo, mi postura es por esa, por lo que después dice Shaul. Si me quedo solo ahorita en lo que le estoy diciendo, bueno, está bien, fue el hebreo lo que se habló y todos oyeron en su idioma. Pero, ¿y qué después cuando Shaul ya empieza a hablar del don de lenguas que sí existe, porque está escrito, que no haya sido bien usado porque ahorita es como un trato para Efraín, es distinto, pero de que se va a restaurar, yo creo que se va a restaurar. Y de hecho debería estarse ya restaurando en la vida de cada uno. Pero sigamos mejor y al final hacemos tal vez comentarios para ya en la totalidad. Entonces veamos las enseñanzas que Shaul dejó sobre la lengua. Mire, Shaul empieza su enseñanza de esta forma en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que sigan ignorantes de las cosas del Ruach. Ustedes saben que cuando eran gentiles, no importa cómo se sintieran, estaban siendo extraviados, llevándolos a los ídolos que no pueden hablar nada. Por cierto, vea usted que aquí Shaul le escribe a los corintios, y cualquiera de nosotros
inmediatamente pensaría que los corintios eran gentiles. Sin embargo, aquí Shaul le está diciendo a los corintios, ustedes saben cuando eran gentiles. O sea, Shaul sabía que a los que tenían frente, aunque eran de Corinto, ya no eran gentiles. De aquí sale el concepto, de aquí sale uno de los conceptos importantes que debemos de manejar y preguntarnos qué eran entonces, si ya no eran gentiles, aunque eran de Corinto. Pues ciertamente, hermano, que eran israelitas, es decir, personas que habían pertenecido a la gentilidad, pero que ahora habían sido encontrados y llevados a la dimensión espiritual llamada el Israel de Yahweh, y que bíblicamente hay condicionantes para pertenecer a esa dimensión, y se habla de dimensión en base de lo que le pasó a Jacob. ¿Se acuerdan usted que Jacob, aquella madrugada, cuando peleó con un malach, se acuerda esa historia para no mencionar la Torah? Al final, cuando amanece, el malach le dice a Jacob, por cuanto has prevalecido, ya no será más tu nombre Jacob, sino será llamado Yisrael. No Israel, Yisrael. Yisrael entonces es una dimensión espiritual, no es un hombre. No ha existido un hombre que se llame Yisrael, sino que es una dimensión espiritual a la que metieron a Jacob por haber prevalecido. Y entonces cada vez que se habla del Malhut de Yahweh, se habla del Yisrael de Yahweh. Y eso es una dimensión. El Malhut es espiritual, el reino es espiritual, dice Romanos. No consiste en comida, en bebida, sino en simja, en shalom y en tzedakah, en justicia, en paz, en gozo. Entonces Yisrael es una dimensión, y a esa dimensión pueden pertenecer tanto judíos como gentiles, pero dejan de ser Yahudim y dejan de ser gentiles para ser levantados a la dimensión espiritual que se llama el Yisrael de Yahweh, que son los que van a pertenecer al Malhut de Yahweh, al reino de Yahweh. ¿Y qué condicionantes son? Una, la emuná, que no necesariamente es fe, ¿verdad? Que hemos hablado acá, que hoy no lo quiero hablar porque me extravío, pero una es la emuná en Yeshua HaMashiach, y otra es la obediencia a la Torah vivificada por el Ruach HaKodesh. Cuando alguien empieza con esos dos principios a caminar en su vida, el tal está dejando de ser gentil y está siendo llevado a una dimensión espiritual que ya no es ni gentil ni yahudim, en su caso, depende. Acuérdense que mencionan los dos, porque fueron las dos casas que aparecieron como producto de la división del reino en el tiempo de David, más bien en el tiempo de Shlomo, de Salomón. Se dividió el reino que se le había dado a David, y a David se le dio un reino eterno que era el reino de Israel, y se dividió en dos casas. Pero todos los Nevi'im, todos los Nevi'im, sin ninguno en excepción, hablan de la restauración del reino. Solo que unos le hablan a los judíos, otros le hablan a Efraín, pero todos le hablan de cómo se va a restaurar el reino. Porque el reino se tiene que restaurar, porque ese es el reino que va a gobernar Mashiach. Y ese reino también se le llama la casa de Jacob. Y eso lo dice Lucas 1, 31, 33, cuando el malaj aquel se le aparece a Miriam, que es el verdadero nombre de la que le llaman María, y le dice: lo que llevas en tu vientre es Kadosh, y será llamado su nombre Yeshua, y a él se le dará el trono de su padre David, y él gobernará sobre la casa de Jacob, y su gobierno será eterno. Bueno, es el reino restaurado. Cuando se restaura el reino, se restaura el tabernáculo de David que se cayó, que está caído. Y ese reino se tiene que restaurar, esas dos casas se tienen que encontrar. Yo no lo digo, hermano, lo dice en David y Ezequiel, en el capítulo 37, cuando habla de las dos varas, ¿verdad? Judá es una vara, Efraín es otra vara, y en el final de los tiempos, en los Aharit Hayamim,
las dos eran una sola vara en la mano del profeta, para que ya nunca más sean dos reinos, ni sean dos casas, sino que sean solo uno. Y este es el contexto de lo que Yeshua le dijo a los Yahudim, porque eran judíos los que tenía como ¿qué? ¿Cuáles? Como oyentes, cuando les dice: yo tengo otras ovejas que pertenecen a otro redil y me es necesario ir a traerlas para que sean un solo rebaño y tengan un solo roe, un solo pastor. Está hablando de lo mismo. Está hablando de que el único redil que va a haber es el reino de Israel restaurado. Y ahí va a estar de nuevo Judá, y ahí va a estar de nuevo Israel conformando el reino. Solo que ahora con remanentes, unos saliendo de Judá y otros saliendo de la gentilidad. Pero no siendo más gentiles, ni siendo más judíos, sino siendo israelitas, pertenecientes al reino de Yahweh. Bueno, eso es como un pequeño resumen de todo lo que va a pasar. Pero todo salió porque hay dos principios: la emuná en Yeshua y la obediencia de Torah. Entonces a los israelitas, hermanos, Shaul les empieza a enseñar sobre los dones del Ruach y les dice, esto es un pequeño resumen antes de que nos metamos de nuevo al don de lenguas, pero les dice, además, 12:7 de 1 Corintios. Además, a cada uno les es dada una manifestación particular del Ruach, que será para el bien común. A uno, por medio del Ruach, le es dada palabra de Jochmah, palabra de sabiduría. A otro, palabra de Da'at, o sea, palabra de conocimiento, de acuerdo con el mismo Ruach. A otro, emuná, por el mismo Ruach. Y a otro, dones de sanidad por el único Ruach. A otro, el hacer milagros. A otro, el don de profecía. A otro, el discernimiento de Emet Ruach. A otro, la habilidad de hablar en distintos tipos de lenguas. Y aún a otro, la habilidad de interpretar lenguas. Y el mismo Ruach está efectuando estas cosas, distribuyendo a cada persona como él quiera hacerlo. Bueno, entonces, como decía, que mi interés primordial de este día es más ponerle atención a las lenguas. Sin embargo, hermano, no puedo dejar de mencionar un poquitito lo que Shaul dice que le dan de los dones. Por eso solo le quiero tocar así rapidito y retomar de nuevo lo de la lengua. Pero dice en 1 Corintios 12:27, ahora bien, dice, ustedes unidos constituyen el cuerpo de Mashiach e individualmente son miembros de él. Dice, constituyen el cuerpo de Mashiach e individualmente miembros de él. Y Shaul concluye diciendo esto porque en el contexto de los dones del Ruach y la forma como él los da a cada uno conforme él quiere, el Sholeach menciona que el cuerpo, aunque es Ejad, aunque es uno, tiene varios miembros. Y no todos los miembros hacen lo mismo. Síganme en esto para tratar de ver si logramos entender. El cuerpo, aunque tiene varios miembros, no todos los miembros hacen lo mismo. 1 Corintios 12:14 dice, pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dice, yo no soy mano, así que no soy miembro del cuerpo, pero esto no lo aparta de ser miembro del cuerpo. Y si la oreja dice, yo no soy un ojo, por lo tanto no soy miembro del cuerpo, esto no lo aparta de ser miembro del cuerpo. Si el cuerpo completo fuera un ojo, ¿cómo oiría? De hecho, como es, Yahweh dispuso cada uno de los miembros del cuerpo como él quiso. Ahora bien,
si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Pero como hay en verdad muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por tanto, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, o la cabeza a los pies, no los necesito. Bueno, paremos ahí un momento. Entonces, si lo está comparando Shaul con los dones del Ruach, porque acuérdense que contextualmente está hablando de los dones, pero aquí empieza a mencionar a los miembros del cuerpo. Si contextualmente está hablando de los dones del Ruach, sabiduría, conocimiento, a otro emuná, a otros dones de sanidad, a otros nisim o milagros, a otro don de profecía, a otro el poder curar y discernir entre ruajim, entre espíritus, discernimiento de espíritus o de ruajim, a otro el poder hablar en distintas lenguas y a otro el poder interpretar esas lenguas. Se puede entender que así como una mano solo cumple la función de mano y no puede ser pie, mire que lo que le voy a decir tal vez cambia el concepto general que hemos tenido. Pero así, porque si no, no tendría sentido que Shaul, viniendo hablando de los dones, empiece a hablar de los miembros y a decir que cada miembro tiene una única función, pero que es parte del cuerpo. Y que una mano es mano, y un ojo es ojo, y un corazón es corazón. Entonces dice, bueno, le decía que menciona los distintos dones, entonces puede entender que así como una mano solo cumple la función de mano y no puede ser pie, ni al revés, o bien un ojo no puede ser corazón. Cada miembro tiene su función singular en el cuerpo, propia como miembro del cuerpo. Entonces yo creo que así mismo es con los dones. A cada uno le da como él quiere. Y no necesariamente todos o varios van a tener varios dones. Más se va a mover un don en particular en alguno, así como singulares en miembros. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien vas a decir algo? No, como dice. Al último. Bueno, por eso dice Shaul, además, a cada uno le es dada una manifestación particular del Ruach que será para el bien común. ¿Qué es particular? No es general, es propia de. Le leo de nuevo desde el verso 7. A cada uno le es dada una manifestación particular del Espíritu, del Ruach, que será para el bien común. Y el verso 25 dice, para que no haya desacuerdos dentro del cuerpo, más bien que todos los miembros se preocupen igualmente unos por otros. Esta parte yo la entiendo así. Para que uno no se crea más que otro, para que uno no crea que es más espiritual porque se le mueven más dones, porque generalmente el ser humano es dado a sentirse más espiritual que otro. Entonces entiendo que Shaul por eso es que cierra diciendo, el verso 27, ahora bien, dice, ustedes unidos constituyen el cuerpo de Mashiach, pero unidos. No nos podemos andar cada quien por su lado, por allá profetizando unos solitos, por allá otros. No, aquí es en unidad de cuerpo. Ustedes unidos constituyen el cuerpo de Mashiach e individualmente son miembros de él. Y Yahweh ha puesto en la asamblea primero Shlehim o Shelihim o lo que llaman
mira quiénes puso. Dice, Yahweh ha puesto en la asamblea, primero, Shlichim, o sea, apóstoles, segundo, Nevim, o sea, profetas, tercero, Morim, o sea, maestros, después los que hacen milagros, pero no menciona entonces aquí los ministerios como los menciona Efesios en Efesios 4. Aquí solo menciona los Shlichim, Nevim y Morim. Apóstoles, profetas, maestros. Después los que hacen milagros, después los que hacen sanidades, los que tienen la habilidad de ayudar a otros, aquellos que tienen la habilidad en la administración y los que hablan diferentes lenguas. ¿Y a qué se refiere? Espera. Dice Shaul entonces el verso 29. ¿No todos son Shlichim? ¿Correcto? Pregunta. ¿No todos son Nevim? ¿Correcto? Vuelve a preguntar. Pues que tenía una audiencia y estaba enseñando. ¿O no todos son Morim? ¿O no todos son hacedores de milagros? Y todas son preguntas. Signo de interrogación. Entonces dice, no todos tienen don de sanidad. No todos hablan en lenguas. No todos interpretan. Y se pregunta a él, ¿o sí lo hacen? Busquen con anhelo los mejores dones, pero ahora les mostraré el mejor camino de todos. Bueno, entonces vea usted que él se está preguntando, pero uno está infiriendo en medio de todo, en relación a las lenguas, por ejemplo, que no todos se les va a mover el don de lenguas. Y sin embargo, en el movimiento religioso, aquel que no habla en lenguas anda mal. Y inclusive yo escuché en algún tiempo que decían, ese ni siquiera novia va a ser, porque un requisito para ser novia es que hable en lenguas, porque hablar en lenguas es sinónimo de estar lleno o bautizado del Espíritu. Le digo esto porque yo no creo eso. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, en relación a la mano acá. Sí, verán, en clase. No, por lo que usted dice, porque yo recuerdo de que se decía de que una señal de que usted ya había sido bautizado era que tenía que hablar lenguas y que lo tenía que buscar, y al final terminaba siendo carga para la persona que no hablar una lengua, se sentía cargado, se sentía excluido, o se sentía que estaba en pecado, o que de pronto hasta ni salvo era, y un montón de cosas, porque se nos enseñaba que a ley tenía que hablarse lenguas, como que el hablar lenguas era lo único o lo mejor. Entonces se las inventaba uno. Bueno, de pronto había personas que terminaban inventándoselas, porque de pronto de tanto oír, pues ya el oído lo tomaba y se jalaba y todo. Pero yo lo que veo es de que el hecho de que si alguien no hablaba era cargoso. Yo conocí mucha gente que le era una carga enorme el no poder hablar lengua. Y se sentían hasta como alejados de la presencia, que no, porque se nos enseñaba, esa es la señal, eso es una señal, y eso es una señal de que entonces el Espíritu sí viene sobre usted. Pero si de pronto iba y ponía manos y se sanaba la persona, eso tal vez no era la señal. Entonces no se nos enseñaba esta parte. Sí, no se nos enseñaba esta parte que de pronto aquel recibía el de poder sanar a alguien, y aunque no hablara lenguas. Sí, perdón. Sí, pero de mí casi si no se va a hacer. Bueno, gracias, Robert. No, pero tenés razón en eso. Yo lo creo, yo creo lo que vos decís. Ahora, entonces mire, yo miro que entonces el don de lenguas es tan solo uno de los dones del Ruach. Uno de los dones que el Ruach quiere impartir a su pueblo, ¿ya? Pero que no se lo imparte necesariamente a todos. Voy a lo mismo. Los miembros son individuales,
pero aparte son parte de todo el cuerpo. Pero el que es ojo, y el que es pie, y el que es corazón es corazón. Y Shaul se está preguntando aquí precisamente lo que aquel le estaba tratando de decir. En otras palabras dice, no todos tienen don de sanidad, no todos hablan en lenguas, pero no nos está hablando en sentido negativo, de decir, no todos han llegado a esa estatura de poder hablar todo. No, está hablando en el sentido de que los dones, el Ruach los imparte como Él quiere. Porque como miembros, unos recibirán una cosa, otros recibirán otra, pero no necesariamente todos deben de recibir lo mismo. Porque por eso es que cada miembro tiene su función. La mano la tiene y el oído la tiene. Y por eso contextualmente él pone el ejemplo del cuerpo. Así lo veo yo, porque esta función de la oreja no la puede cumplir la mano. Entonces, pasado a los dones, cada miembro va a recibir un don, como el Espíritu se lo quiera dar. Pero no necesariamente todos los miembros deben de tener todos los dones. O moverse de los dones a todos en algún momento. No que los tengan todos juntos, más bien que se les pueda mover en algún momento a todos. Porque él habla como muy en singular y no habla en plural. Pues, respetando lo que dijiste. Entonces, déjenme, se me movió aquí. Bueno. Dicho esto, entonces, regresemos un momentito más a don de lenguas. Ya vamos a terminar porque, como usted sabe, respetamos los horarios de los hermanos que nos siguen en países muy lejos, con horarios muy distintos. En el verso 10, cuando habla de lenguas, Shaul, 12:10 de Corintios, en griego no usa dialectos. Vuelvo a lo que les dije al principio, que serían como lenguas humanas, que fueron las lenguas con las que aquellos oyeron en su propio dialecto, sino que usa la palabra glosa, que se traduce simplemente como lengua en el griego. En cambio, el dialecto se traduce como lenguaje humano. Pero veremos adelante que ese lenguaje, yo creo, no era de hombres, sino era del Ruach. ¿Qué pasó? ¿Qué acabó? Si no, voy a tener que ir corriendo. Bueno, bajémoslo aquí con el dedo. Entonces más adelante, Shaul nos dice que los dones no son repartidos de una manera pareja, sino que el Ruach los reparte como quiere. 12:30. Vuelvo a leerle lo mismo, citas que le dije anteriormente, pero se las vuelvo a leer para retomarlo de la lengua. No todos tienen don de sanidad, no todos hablan en lenguas, no todos interpretan. Y se pregunta él, ¿o sí lo hacen? Busquen con anhelo los mejores dones, pero ahora les mostraré el mejor camino de todos. Pero dice que debemos de anhelar los mejores dones. Pero que Él nos mostrará un camino mejor que solo movernos en los dones. Y a continuación, en el capítulo siguiente, ya nos habla de cuál es el mejor camino. Y en 1 Corintios 13:1 dice: puedo hablar en lenguas de hombres y hasta de Malachim, pero si me falta Ahabá, o sea, amor, me he vuelto simplemente como bronce que resuena o platillo que retiñe. Puedo tener el don de profecía, puedo comprender los misterios, conocer todas las cosas, tener toda la emuná suficiente para mover montañas, pero si no tengo Ahabá, no hay nada, no soy nada. Puedo regalar todo lo que poseo, puedo hasta entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si me falta Ahabá, no soy nada. Ok, entonces los que ahora sí ya me funcionó. Entonces los que andamos en este camino, ya se nos hace
es fácil recordar o relacionar que Ahabá, que es amor, ¿verdad? Es Torah, es el cumplimiento de Torah. Y lo dice Romanos 13:10, recuerden, que el cumplimiento de Torah es amor. Entonces, ¿quién es el que está amando? Es que está cumpliendo Torah. No es el que le está gritando besitos a cada rato, sino es el que está obedeciendo Torah. Ese es el que le ama. Por lo que Shaul nos dice que está bien que anhelemos los dones, pero lo que más debemos buscar y anhelar es caminar en obediencia de Torah, porque ese es el cumplimiento del amor en su plenitud. Entonces en el capítulo 2, hermano, Shaul vuelve a la carga y nos dice, hablando del don de lenguas, o sea, de la glosa, y nos dice, 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas, ahí dice glosa en griego, no habla a la gente, sino a Yahweh, y nadie entiende, está pronunciando misterios en el poder del Ruach. El que habla en lenguas, en glosas, que fue la palabra que se usó cuando cayó la primera vez. Dice, porque habla en lenguas. Entonces yo entiendo que aquí está hablando no del hebreo, sino está hablando de una lengua espiritual. O usted habla en hebreo y se edifica a usted mismo. Porque ¿qué dice? Porque el que habla en lenguas, glosa, no habla a la gente, sino a Yahweh, y nadie entiende. Bueno, ¿y qué si los que están en mi entorno sí entienden el hebreo y me entienden que yo estoy hablando lenguas que es hebreo, como se dijo anteriormente? Aquí entiendo yo que es una lengua espiritual y nadie la está entendiendo. Dice que está pronunciando misterios en el poder del Ruach. Entonces nos dice que habla en lengua no habla a la gente, hermano. Es decir, yo entiendo que no es un lenguaje humano. El hebreo es un lenguaje humano. Es un idioma. Será el idioma, y yo sí creo particularmente, y esto ya es creencia mía en base a sofonías, de que en el antílabo, en la era milenial, sí se va a hablar el hebreo universalmente. Yo creo que se va a volver al lenguaje original, va a haber una sola lengua, como lo hubo antes de que se edificara la torre de Achitón. Para ese es otro tema, pero lo dice Sofonías, no lo digo yo. Y Sofonías no lo dice el hebreo, por supuesto, pero dice, Sofonías dice que se va a hablar la lengua pura, dice. Pero cuando habla del hebreo, dice el idioma puro. Bueno, yo entiendo que el idioma puro debe de ser el hebreo, o será el inglés, o será que va a haber un nuevo idioma. Bueno, ahora 1 Corintios, Primera de Corintios 14:4. Una persona que habla en lenguas, glosa, se edifica a sí misma. Pero una persona que profetiza edifica a la asamblea. El hablar en lenguas no edifica a nadie. Es decir, como yo entiendo que es una lengua espiritual, no va a edificar a ningún ser humano oírlas. No edifica a nadie. Solo se puede edificar el Ruach de quien está hablando la lengua. Entonces la continuación, Shaul dice algo para mí importante. Perdón, se sale. 1 Corintios 14:13. Por lo cual, dice, alguien que habla en glosa, lenguas, debe orar por el poder interpretarlas. Si fuera hebreo, hermano, entonces será hay que orar para poder interpretar el hebreo. No es mejor aprender a estudiar el hebreo y hablarlo. A lo que voy otra vez es que yo partí del concepto que le dije al principio de lo que pasó en Shavuot, porque se utilizan palabras distintas
para definir lo que en la escritura lo ponen como lengua, ¿verdad? Y es muy claro que son dos palabras distintas, y es muy claro que ahora Shaul aquí está usando la palabra que se usó allá cuando fueron llenos del fuego. En eso me baso para poder darle lo que ahora le estoy diciendo. Y yo también pensé al principio que podría ser el hebreo, pero se me cayó el concepto cuando vi esto. Ahora, dice por lo cual, alguien que habla en lenguas debe orar por el poder interpretarlas. Porque si oro en lenguas, glosa, mi ruach ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si hablo, entonces yo pensaba, si yo hablo en lenguas espirituales, o sea, glosa, yo debo orar o hacer tefilá para recibir el don de poder interpretarlas. Y que sea de edificación. Porque de lo contrario, solo mi ruach oraría, pero yo me quedaría sin ningún entendimiento. ¿Se acuerdan ustedes que antes uno pasaba mucho tiempo hablando en lenguas? Pero al final no sabía ni qué había dicho. Pero seguramente si hubiesen sido lenguas verdaderas, tu ruach, tu espíritu humano, sí estaba siendo edificado, aunque tu entendimiento se quedó nulo. Eso es lo que Shaul está tratando, entiendo yo que dice aquí. Y Shaul mismo nos dice que él practicaba constantemente el hablar en lenguas, que seguramente eran lenguas espirituales y no humanas. Y lo digo con todo el respeto, entonces no es que estuviera hablando coreano, chino, ruso, sino una lengua espiritual. Pero que él, en la congregación, casi no la usaba, y dice en el verso 18, le doy gracias a Yahweh, que hablo en lenguas, glosa, más que todos ustedes. Pero en una reunión en la asamblea, prefiero decir 5 palabras con mi entendimiento para poder edificar a otros antes que 10,000 palabras en lenguas, en glosa. Digo siempre glosa para hacer diferencia, que ahí no dice dialecto, sino dice glosa. Y para mí que son distintas. Y el siguiente texto es básico para comprender sobre todo y entender el verso 20. Ya voy terminando. Hermanos míos, no sean niños en su forma de pensar, sino sean niños para las cosas malas, pero maduros en su forma de pensar. Está escrito en Torah: con habla extraña y en otra lengua hablaré a este pueblo y ni siquiera así me escucharán, declarará yo. ¿Y por qué no lo van a entender? Porque no les da el don de poderlas interpretar. Es que es ahí donde yo creo que está parte del trato de Efraín. No que la lengua no fuera del ruach en algún momento, sino el no poder interpretarlas. Hasta que guarden Torah, hasta que empiecen a caminar en obediencia de Torah. Pero que por ser la primera experiencia que pasó en el día de Shavuot, ya lo mismo creo yo, entiendo yo así, no nos hace ni creencia y respeto, si no se cree así, ya lo mismo le dio el poder interpretar si de aquí salió espiritual, aquel la oyó en su propio idioma. A esto yo le llamo interpretación de lenguas, pero no es porque aquel la quiso, sino porque el ruach se la dio a él, a este egipcio, a este, vuelvo a lo mismo en árabe, a este griego, de todos los idiomas que estaban ahí, porque sí pudieron decir de las maravillas de Yahweh, pero cada quien la entendió en su idioma. Pero en mi modo de entender ahora, después de ver todo esto, no salió en hebreo, ni salió en una lengua humana, sino salió en una lengua espiritual. Pero en el camino de salir de aquí y llegar a tu corazón llegó en tu idioma. Así lo entiendo. Y respeto que no se piensa así. Recordando este texto, yo creo que lo que dijo aquí Shaul recordaba lo que dice el 28:11 en Isaías, ¿verdad? Bueno, entonces
Dice, ya viene cerrando Shaul, dice en el verso 26, de 1 Corintios 14, 26. ¿Cuál es nuestra conclusión, hermanos? Cuando sea que se reúnan, que todos estén listos con un canto de alabanza o tejidim, o una enseñanza o una revelación, o listos para usar su don de lenguas o dar una interpretación, pero que todo sea para edificación. Si el don de lenguas es ejercitado, que sea por 2 o a lo más 3, y que cada uno lo haga en su turno y que alguien interprete. Si no hay nadie que pueda interpretar, entonces la gente que habla en lenguas que se mantenga en silencio cuando se reúna en la asamblea. Ellos pueden hablarse a sí mismos o a Yahweh. O sea, al decir que se mantengan en silencio, yo entiendo que no hablen lenguas si no hay quien las interprete en la reunión, porque pues, en la reunión yo entiendo que a Walter el Eterno lo usa en interpretar lenguas, pero yo creo que ahí no hay nadie que interprete, entonces mejor me callo. A eso yo entiendo que se está refiriendo Yeshua, de Yeshua. Y hablo para sí. ¿Ah? Y hable para él. Sí. Pero que mejor lo hagan en su casa. Y cada aquí lo que dijo ahorita Martita, me voy a tocar, voy a decir una cosita que sé que va a provocar esposor, pero yo así lo entiendo. Y como pues se vale que cada quien piense, ¿verdad? Entonces yo así lo pienso, aprovechando lo que dijiste, que es caballo que viene ahorita. Recuerden ustedes, hermano, que la escritura se tiene que ver textos con contextos, contextualmente. Y que el orden que lleva la escritura está en el verso, están los textos arriba, o los contextos arriba, los contextos abajo, o bien los contextos en algún otro lado lejano. Pero porque al final toda es Torah y toda es Ejad, toda la escritura es una. Pero para poder entenderla, la tenemos que estudiar con textos y con contextos. No podemos sacar un texto aislado y hacer una doctrina de un texto solo, según una herejía. Tenemos que tener contextos para poder definir una X enseñanza. Entonces, vea usted que el capítulo 14, Shaul viene hablando de los dones, viene hablando de las lenguas, y entonces en el capítulo 33, dice algo que yo sé que muchos me van a querer colgar por lo que voy a decir, o me van a tirar de loco, o me van a tirar de judaizado, lo que usted quiera, pero la verdad es que yo lo voy a decir porque lo entiendo porque viene en el contexto. 1 Corintios 14, 33 dice: pues Yahweh no es autor de confusión, sino de shalom, así como es en todas las congregaciones de los israelitas, de los santos israelitas. Entonces dice: sus mujeres guarden silencio en las congregaciones. Miren el contexto viene siendo los dones del Espíritu y las lenguas, sobre todo. Sus mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino deben estar bajo obediencia, como también la Torá lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación israelita. Y ahí las textos de la mujer. ¿Verdad? Ok. ¿A qué se está refiriendo Shaul ahí? ¿A qué se está refiriendo a las mujeres? Muchos dicen, hablan tanto que mejor se caen y vayan a hablar a sus casas. O se está refiriendo a que, como antes se sentaban las mujeres aquí y los hombres acá, entonces las mujeres le gritaban a sus maridos para que los oyeran hasta el otro lado. Porque así es como muchos lo dicen. Pero
estoy leyendo. Y el contexto es que viene hablando de las lenguas. Del don de lenguas. Entonces yo creo sinceramente, hermano, que aquí Shorear no está prohibiendo que las mujeres se pongan una esparadrapo en sus bocas y no hablen nada. O que ellas no tienen el don. O que ellas no pueden tener el don. O déjeme que termine. Quiero o no quieren. O que si fueran mudas, que estén sin hablar en la congregación. Pasen toda la reunión de adoración callada, porque no pueden hablar, o que vean solo cuando estén en sus casas, que hablen con sus esposos. No, yo no creo eso, no es así como yo lo entiendo contextualmente. Se recuerda que en el contexto central del capítulo es el hablar en lenguas. Entonces, bajo ese concepto, yo comprendo que lo que Shaul, de parte de Yahweh, está diciendo es que no les es permitido a las mujeres hablar en lenguas en la congregación. Yo no encuentro prohibición para que no lo hagan en sus casas, pero sí veo que no les es dado hacerlo en la Kehilá, en la congregación. ¿Por qué? Esa pregunta, ¿por qué? Y yo contestaría, no lo sé. No lo sé. Pero le creo a la cita siguiente. La cita siguiente es, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento de Yahweh. En otras palabras, a su tiempo lo sabremos. Y entonces, ¿saben cómo yo interpreto esto? Yo creo que Torah es una. Torah no solamente son los primeros 5 libros. Es cierto, Tanakh ya es como la unión de Torah con los Ketubim y bueno, con los escritos y bueno, hay un pronóstico para Tanakh, ¿verdad? Pero Torah es una en entender, y Torah es tanto el Tanakh como Brit Hadashah, como Nuevo Testamento. Entonces yo creo que este debe ser un Jukim. Yo creo que este debe ser un mitzvot de los Jukim. ¿Cuáles son esos? Son aquellos mitzvot que están fuera de toda lógica humana, pero que deben cumplirse por obediencia, pues en ellos se prueba la emuná. En ellos se prueba la emuná. Usted sabe que en Tanakh encontramos una cantidad de mitzvot que son Jukim, que no son mishpatim, sino que son Jukim, y Jukim significa algo que no tiene lógica, pero que hay que vivirlo porque lo dijo el Eterno, y aunque yo no lo entienda, lo tengo que creer y respetar y obedecer. Bueno, mi respuesta ahorita para esto, en este momento, es esa. Yo no entiendo por qué lo dijo Shaul así, pero bajo el entendimiento mío que viene hablando de lo que ya le dije, entonces yo creo que no le es permitido a las mujeres hacerlo. ¿Por qué? No lo sé. Es que hay un orden. Okay, sí. Que habla de ese orden. Entonces, dentro del orden, él dice acá, dice, anhele vehementemente profetizar y no impida que se hable en lenguas, pero todo decentemente en el orden que se está estableciendo. Sí, sí, tomemos en cuenta que cuando los que estaban en el momento de que se dio el rol, no había solo hombres, luego también había mujeres que perseveraron juntamente con los hombres. Pero yo entiendo tu posición, tampoco estoy defendiendo una causa ni la otra, porque no es ese el punto, pero también tenemos que darle un equilibrio, porque pues ahí dice claramente que perseveraron un año, Miriam, todos los nombres están en el 3. Y sobre los 120 fue que cayó el muerto.
lenguas. No, eso te parece que yo no sé tener una... Sí, no, pero es para tratar de entenderte, o sea, y de pensar que cuando cayó sobre los 120 no estaban en una reunión congregacional. Ellos estaban reunidos y estaban celebrando Shavuot y estaban reunidos. Pero aquí en Shaul está hablando ya cuando se reúnen, ya en congregación. En cambio, una mujer fuera de congregación, entiendo yo que puede tener el don de lenguas y utilizarlas, pero que ya en una congregación, una reunión congregacional, pareciera que ya no es factible para la mujer hacerlo. Sí, y tal vez podría ser el punto en los dos sentidos de lo que pasó en la casa de Cornelio también, ¿verdad? Porque ahí cayó el Juan. Dice que comenzaron a hablar todo, me imagino que había estado la servidumbre, todo lo que estaba ahí en la casa. Y dice que ellos oían que magnificaban, o sea que también entendieron lo que ellos estaban hablando. Sí. Sí, por eso yo pues no doy como algo sentado. No estamos defendiendo la posición, sino que como nosotros que enseñamos, en algún momento también la gente debe entender que no es que no esté, o como decían antes, no estoy sentando Sí, claro. Los jueces de Israel establecieron que debido a las funciones sagradas de la esposa como madre y administradora del hogar, son libres de todos los mandamientos que requieren una hora fija para su cumplimiento, los cuales incluyen la hora de oración fijas de la comunidad. También establecieron que la mujer es la reina del hogar, pero no tiene potestad en la comunidad, siendo esta la zona de dominio del varón. Consecuentemente, la mujer asiste a las sinagogas para escuchar y aprender, y lo que no entiende lo pregunta privadamente a su esposo en casa, el cual es un maestro espiritual inmediato. Estas tradiciones orales, Pablo las explica a la comunidad formadas ahora por creyentes de origen no judío, como parte de las ordenanzas rabínicas a las que se deben sujetarse. Puede enseñar a otras mujeres y a niños, pero no a los varones de la comunidad. Enseñar significa explicar las escrituras en una reunión oficial de las congregaciones. En otras palabras, la conducta de la mujer en la comunidad judía es decreto divino y por tanto no pueden las comunidades formadas por creyentes de origen no judío cambiarlas, porque no fue a ellos, sino a los judíos a quienes se les confinó primeramente la palabra. Por tanto, será un deber de los creyentes no judíos sujetarse a esta tradición o estilo de vida de los apartados. Entonces eso quiere decir que la mujer sí podía llegar, pero no podía explicarle al esposo, por decirlo así, enseñar lo que es la Torah, porque era específicamente del esposo llevar ese trabajo, esa función a la Torah. Amén. Eso, gracias. Eso aclara lo que estamos diciendo. Que está más claro el sentido de por qué no podía llegar. Entonces la mujer sí podía llegar a la congregación, pero si le quedaba alguna duda no podía preguntar, sino que el esposo en ese momento tomaba la función para poder enseñar a ella lo que es la casa. En otras palabras, a la mujer sí se le puede mover este don, pero no lo puede ejercer en la congregación. Y ese es el orden. Se le mueve el don, pero lo puede usar en casa o en cualquier otro lugar, pero no en una reunión oficial, dice ahí. Puede enseñar a otras mujeres o a niños, pero no se lo puede enseñar al esposo, porque era deber del esposo enseñarle a la mujer. Porque estaba establecido desde ahí 6.4, el mandamiento es que el varón enseñe en casa. ¿Verdad? Y lo que es el proverbio, creo que 6, acerca de la enseñanza del mandamiento. Se le puede dar también la instrucción para que se la diga, bien en ese orden. Sí, yo creo que eso, que lo dice el hermano, aclara lo que estamos platicando, ¿verdad? Cosa contraria de lo que uno normalmente mira en los movimientos religiosos. Entonces, usted se acuerda que la mayoría de veces quien profetiza es una mujer. Es raro, si usted se pone a hacer estadísticamente, de cada 10 profecías, 8 la darán mujeres y 2 la darán hombres. ¿Verdad? Vos te acordás y todos nos acordamos. ¿Verdad? Es
es más de mujeres que de hombres en congregaciones religiosas occidentales, ¿verdad? Entonces, evidentemente no se está cumpliendo con lo que el Eterno dice en sus palabras, que acá la hermana nos amplió mucho y muy bien, ¿verdad? Amén. Yo quiero entonces terminar acá, hermano, por el tiempo, rogándole al Eterno que nos pueda bendecir con entendimiento, con sabiduría, para poder comprender todas estas verdades maravillosas que se van abriendo para nosotros, sobre todo en estos últimos días, donde estamos previos al retorno de nuestro Mashiach, y que nos puedan servir las mismas para crecimiento, para ser edificados. Y como dice Shaul en uno de sus ruegos, en el libro de los Efesios, que él ruega para que todos recibamos un ruach de entendimiento para una mejor comprensión del Mashiach. Yo creo que ese es el ruego que tenemos que tener en esta manera, que podamos cada día crecer en el conocimiento de Él. Y quien nos revela su presencia, su verdad, pues Torah, ¿verdad? Así que siempre la exhortación es lo que le dijeron a Yahushua: medita en Torah de día y de noche, para que te vaya bien en todo lo que hagas y tengas éxito. Entendiendo que éxito no tiene que ver con los bienes materiales, sino éxito